Católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Capítulo 5. La salvación y solo Biblia. Las consecuencias prácticas. Antes de analizar las consecuencias prácticas de la doctrina, hagamos un repaso. Para los católicos, la salvación está ligada a la Iglesia y los sacramentos, especialmente al bautismo, y depende, al final, de la colaboración del hombre con la gracia de Dios, haciendo méritos. Para los protestantes, la salvación se recibe solamente por la fe, y en el mismo momento que alguien cree en Jesucristo, ya tiene la vida eterna. La fe es producto de la obra directa, soberana y misteriosa, del Espíritu Santo. El hombre se salva solo por fe, pero por una fe verdadera que lleva también a la santificación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de estas diferencias? ¿No será que, al final, los dos enfoques dan el mismo resultado? No. 1. En primer lugar, la enseñanza católica anima a una persona a confiar en la Iglesia y en sus propios méritos para su salvación, además de confiar en Jesucristo, mientras la doctrina protestante motiva a confiar solamente en Cristo. Esta es una diferencia enorme. ¿En qué confía usted para ser salvo? 2. En segundo lugar, el enfoque protestante hace que el creyente pueda estar seguro de su salvación. Puede reclamar las promesas de la salvación por fe. Eso no es arrogancia, porque su confianza está en el Señor, no en sus propios méritos. En el momento en que cree en Jesús, de la forma que haya llegado a creer, por ejemplo, leyendo la Biblia, escuchando un mensaje en la iglesia, o por televisión, ya tiene la vida eterna. Si su fe es sincera y verdadera, esto lo lleva a confiar en el Señor también para su crecimiento espiritual. El católico debe preguntarse, ¿habré hecho lo suficiente? ¿Cuán bueno debo ser? Para él, sería arrogante sentirse seguro de su salvación, porque depende también de sus propios méritos. Analice los siguientes textos que dan seguridad de la salvación. Juan 3, 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Juan 5, 12, 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos 8, 28, 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Qué importante poder descansar en estas promesas. Qué triste para los que no experimentan el gozo de esta seguridad. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? ¿Qué buenas obras hizo él para merecer su salvación? Ninguna. ¿Fue bautizado? ¿Se hizo miembro de la iglesia? ¿Ayudó a los pobres? No. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3. En tercer lugar, cuando alguien entiende que la salvación es un regalo, la motivación para vivir una vida sana es distinta. Ya no hace las cosas para ganar puntos con Dios, sino para mostrar su gratitud. Ya no las hace por temor, sino por amor. Si usted tiene hijos, ¿cómo sería que le obedecieran solamente para evitar un castigo o para ganar un premio? ¿No prefiere usted que le obedezcan sinceramente, de corazón, porque lo aman a usted? Someterse y obedecer solamente para ganar algo, o para evitar un castigo, en el fondo es egoísta, es manipulación.
Es así con Dios también, Él quiere nuestra obediencia motivada por el amor, no motivada por el miedo a un castigo o por el deseo de ganar un premio. Siguiendo la analogía, si los niños confían en sus padres, les obedecen. ¿No ha pensado esto muchas veces? Supongamos que un niño pregunta si puede acostarse muy tarde, después de medianoche. Sus padres saben que necesita dormir, que tiene que levantarse temprano para ir a la escuela, y le dicen que no. Supongamos que el niño discute e insiste que no tiene sueño, que estará bien el día siguiente, y rehúsa ir a la cama. Sus padres piensan, si solamente confiara más en nosotros, en que entendemos mejor estas cosas, no discutiría con nosotros. Es así con Dios. Si confiamos en Él, le obedeceremos. Nuestra fe nos lleva a una justicia genuina que nace del corazón. ¿Ve la diferencia? Una pregunta para los hombres. ¿Cómo se sentiría si su esposa le preparara su comida favorita, solamente para convencerle a comprarle un vestido nuevo? Ahora una pregunta para las mujeres. ¿Cómo se sentiría si su esposo le llevara flores, solamente con la intención de convencerle a ir a un partido de fútbol con él? Este tipo de manipulación, de bondad interesada, no tiene lugar con Dios. No cabe en el esquema de la salvación por fe. 4. Finalmente, la santificación que resulta de la fe nace en el interior, y se proyecta hacia afuera. Es producida por el Espíritu Santo, no forzada por el hombre. Así es duradera y efectiva. Muchas veces tratamos de santificarnos a nosotros mismos. Sabemos que los demás esperan una buena conducta de nosotros, y nos esforzamos en demostrar que hemos sido cambiados por Dios. Pero posiblemente el deseo sincero no esté en el corazón. A veces se requiere una tragedia o alguna situación difícil para descubrir lo superficial que es nuestra santidad. Quizás alguna tentación difícil hará evidente lo poco firmes que somos. En ese momento nos damos cuenta de que, en lo profundo del corazón, no hemos cambiado tanto. Todavía hay hostilidad, envidia, resentimiento, egoísmo y arrogancia. Nos vemos en un espejo y podemos identificarnos con los fariseos. Solo entonces entregamos nuestro corazón al Señor, y le dejamos hacer el trabajo de santificarnos verdaderamente. Él se encarga de hacer una limpieza profunda. Él hace un milagro en nuestro corazón, haciendo fruto genuino, fundado en el amor. Solo la Biblia. Lo que tengo que hacer es encontrar una verdad que es verdad para mí, encontrar la idea por cuya causa puedo vivir y morir. En Kierkegaard así, como somos demasiado débiles para descubrir la verdad por esa sola razón, y por lo tanto necesitamos la autoridad de los libros sagrados, empecé a creer que nunca habrías conferido a la Biblia tanta autoridad notoria en cada tierra, si no hubieras querido que fuera el medio por el cual te buscáramos y creyéramos en ti. San Agustín, los cristianos verdaderamente comprometidos encuentran su verdad en Cristo, por cuya causa vale la pena vivir y morir. También comparten, tradicionalmente, una confianza en la Biblia como la palabra infalible de Dios, nuestra mayor autoridad. Sin esa revelación, tendríamos que decir, solo sé que nada sé. Es maravilloso poder beber de las mismas aguas cristalinas de las Escrituras. Sin embargo, no estamos de acuerdo con respecto a otras posibles fuentes de revelación fuera de la Biblia. El primer punto doctrinal de este libro era que los protestantes creemos que la salvación es solo por fe. Ahora examinaremos la segunda doctrina fundamental, solo la Biblia. En un sentido, el primer punto es el más importante, porque tiene que ver con la salvación. Pero en otro sentido, el segundo punto es tan importante como el primero, porque establece la fuente de la verdad. Lo que creemos acerca de todas las demás doctrinas depende de esta doctrina. El enfoque católico. Los católicos creen en la Biblia, pero aceptan también la tradición como fuente doctrinal. Esto no significa lo que normalmente entendemos por tradición, una costumbre. Tampoco significa simplemente que el Papa haga declaraciones dogmáticas cuando quiera. Ellos creen que hay otras enseñanzas de Jesús y los apóstoles que no fueron incluidas en la Biblia, pero que fueron preservadas divinamente entre las autoridades de la Iglesia. Fueron transmitidas oralmente de generación en generación, hasta que finalmente han sido reveladas a través de las declaraciones oficiales. Así, cuando el Papa habla ex cátedra, sus declaraciones tienen la misma autoridad que la Biblia misma. Históricamente, la doctrina de la tradición no fue claramente expresada hasta el Concilio de Trento. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente al respecto. 78. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. DV 8.
Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y la vida de la Iglesia que cree y ora. DV 8. 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. DV 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. MT 28, 20. 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores. Para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. DV 9. La posición es muy clara. Tanto la Escritura como la tradición han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Las dos deben ser recibidas y honradas con el mismo espíritu de devoción. La razón por la que aceptan la tradición es similar a nuestra razón para aceptar la Biblia. Es muy lógico el argumento. Nosotros, los protestantes, creemos que Dios guió a los apóstoles y a los profetas para escribir bajo influencia divina, y que el Espíritu Santo ha preservado sus escritos para nosotros en la Biblia. Los católicos creen que lo mismo ha pasado con otras enseñanzas orales. A través de los años, estas enseñanzas han sido pasadas a la Iglesia, no por medio de la Biblia, sino por medio de las autoridades de la Iglesia. Además, según la Iglesia Católica, la interpretación correcta de la palabra de Dios es derecho exclusivo de las autoridades de la Iglesia. 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. DV 10, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El enfoque protestante. Los protestantes creemos que la Biblia es la única fuente autoritativa de revelación para la Iglesia. Por supuesto que Dios se ha revelado a través de los profetas, a través de Jesucristo mismo, y a través de visiones y ángeles. Pero como fuente de revelación inspirada, permanente y universal para la Iglesia hoy en día, confiamos solamente en la Biblia. También creemos que la naturaleza es una forma de revelación general, pero no es revelación verbal. No aprendemos las doctrinas del Evangelio a través de la naturaleza, sino solamente percibimos conceptos generales acerca de Dios. Creemos que los hombres son falibles, que a través de las décadas y los siglos, al ser transmitidas oralmente, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles serían distorsionadas, aún por hombres buenos. Creemos que solamente la palabra escrita lleva la promesa de inspiración infalible, y no la tradición oral. También creemos que es un derecho de todos los creyentes interpretar la Biblia. Tenemos pastores y profesores autorizados para predicar y enseñar, y las autoridades de las iglesias vigilan por la sana doctrina. Pero también animamos a todos a leer la Biblia y a comparar lo que escuchan en la iglesia con su propia interpretación. Durante la historia, no solamente la Iglesia Católica ha reclamado tener revelaciones especiales de Dios, sino que también otros. En los primeros siglos, por ejemplo, los gnósticos también decían que tenían doctrinas que habían sido pasadas desde los apóstoles a través de ellos. Es decir, creían también en una tradición que había sido guardada entre ellos. Pero ellos formaron una secta que negaba la encarnación de Jesús. ¿Cómo podemos distinguir entre las revelaciones verdaderas y las falsas? Históricamente, los protestantes han insistido en que la palabra escrita es la única fuente de revelación inspirada para la Iglesia universal. Aceptamos las enseñanzas de las autoridades de la Iglesia como documentos importantes que representan el pensamiento de la Iglesia en su tiempo, y por lo tanto merecen estudio respetuoso. Sin embargo, no le concedemos la misma devoción que a la Biblia. El Catecismo Menor de Westminster, documento que representa el pensamiento protestante al respecto, dice: la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Pregunta 2. Hay doctrinas que la Iglesia Católica acepta porque son parte de la tradición, pero que los protestantes no aceptamos porque no están en la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que la Virgen María nació sin el pecado original, no cometió ningún pecado en su vida, y que ascendió al cielo sin morir. Catecismo, párrafo 411.
Estas enseñanzas no están en la Biblia, y por lo tanto no las aceptamos. Sería muy difícil defender la infalibilidad total del Papa a través de los siglos. Durante los siglos 9 y 10, por ejemplo, el papado sufrió confusión y vergüenza. Hay un caso en el año 897 de un papa que condenó a otro papa anterior, llamado Formosus. Un año después de la muerte de Formosus, sacaron sus restos de la tumba consagrada, le hicieron un juicio, lo condenaron, y echaron sus restos en otra tumba entre los extraños e impuros. Pocos meses después, otro papa cambió la decisión, sacó sus restos, y le dio un entierro honorable de nuevo. Obviamente uno de ellos estaba equivocado. Las cruzadas, la condenación de Galileo, y las torturas de la Inquisición también son testimonios de los errores cometidos por las autoridades de la Iglesia. Contamos esto, no para humillar a los católicos, porque hay muchos errores cometidos también por los protestantes. Solo queremos destacar el hecho de que los hombres son falibles, aun las autoridades eclesiásticas. Es por eso que Dios puso su revelación en forma escrita. Es menos probable que sea distorsionada, especialmente durante un largo periodo de tiempo. Solo la Biblia viene a nosotros con la promesa de inspiración divina. 2 Timoteo 3, 14, 17 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Esto significa literalmente que fue exhalada de la boca de Dios. Por lo tanto es infalible y con autoridad. Fíjese que no hay ninguna promesa parecida acerca de la tradición oral que se transmite de generación en generación. 2 Pedro 1, 19, 21 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Pedro dice que la Escritura no es de interpretación privada, no está prohibiendo que un individuo estudie la Biblia para interpretarla. El contexto lo explica. La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No está prohibiendo el estudio de la Escritura, sino que está hablando del origen de la Escritura. La idea es que no viene de la mente del hombre, sino de la mente de Dios. La Biblia no contiene ninguna prohibición de interpretación y estudio privado. Todo lo contrario. Se recomienda. Hechos 17, 11 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fue algo noble de parte de los creyentes en Berea estudiar las Escrituras para comprobar si la enseñanza de Pablo y Silas era correcta. Ellos no eran autoridades de la Iglesia, sino nuevos creyentes. Hay otros pasajes que advierten contra el añadir o quitar de la palabra de Dios. Aunque los católicos no pretenden agregar nada escrito a la Biblia con su tradición, el resultado es prácticamente el mismo. Note las advertencias. Deuteronomio 4, 2 No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12, 32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis 22, 18, 19 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta segunda doctrina es clave, porque determina muchas otras cosas. Si no estamos de acuerdo en la fuente de las doctrinas, difícilmente estaremos de acuerdo en las otras doctrinas. Además, si aceptamos el concepto de la tradición y el derecho exclusivo de la interpretación de la verdad, no podemos cuestionar ninguna otra doctrina. Es decir, si no estamos de acuerdo con ellos, estamos equivocados antes de dialogar. Otra vez observamos el mismo principio que forma el cimiento de la Iglesia Católica. Exigen sumisión a su autoridad.
Su doctrina de la salvación les obliga a sus miembros a depender de ellos para obtener la gracia redentora, y su doctrina de la revelación divina les obliga a depender de ellos para obtener la interpretación correcta de ella. La naturaleza y la razón. Estamos de acuerdo con los católicos en considerar que la naturaleza es otra fuente de revelación, llamada revelación general o universal. Además, como Dios es el autor, tanto de las escrituras, como de la naturaleza, estas dos revelaciones no se contradicen. Si interpretamos correctamente la Biblia, y también hacemos la investigación científica correctamente, no habrá contradicciones. 159 Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Catecismo, el único problema es que el hombre se equivoca al interpretar la Biblia y al interpretar la evidencia científica. Esto produce aparentes contradicciones. Por un lado, cuando los arqueólogos no encuentran evidencia de algo que existía según la Biblia, como la ciudad de Jericó, por ejemplo, y niegan la veracidad del relato bíblico, concluimos que los arqueólogos están equivocados en su interpretación de la evidencia. Por otra parte, a veces el error está en el lado de la interpretación bíblica. Por ejemplo, antiguamente, en el tiempo de Galileo, se creía que la Biblia enseñaba que la Tierra era el centro del universo, hasta que la evidencia científica comprobó que no era así, y la Iglesia se dio cuenta de que su interpretación había sido errónea. Al hacer estas comparaciones, es importante dar cierta prioridad a las escrituras, ya que son una revelación verbal. La naturaleza, siendo una revelación no verbal, se presta para muchas distintas interpretaciones. Por ejemplo, ¿qué nos dice una linda puesta del sol? Posiblemente me comunique algo de la paz del Señor, pero a otra persona le puede comunicar su gloria. Aunque las palabras también se pueden interpretar mal, la Biblia es una comunicación más precisa que los datos que observamos con los 5 sentidos. Esta es la razón por la cual Dios escogió comunicar su mensaje del Evangelio a través de la palabra escrita. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y providencia manifiestan la bondad, sabiduría, y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Confesión de Fe de Westminster, y la diferencia entre los católicos y los protestantes no está en aceptar la naturaleza como otra fuente de revelación paralela. La diferencia está en las herramientas que usamos para interpretarla. Los católicos tradicionalmente han confiado más que los protestantes en la razón humana para la interpretación de la revelación general. 36 La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Y sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Los católicos tienden a hacer una separación. Cuando estudian la naturaleza, la razón es un instrumento suficiente, válido y acertado. Cuando estudian la Biblia y analizan temas religiosos, la razón no es suficiente. Se necesita emplear la fe. 37 Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. Y 38 Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todo sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. ¿Cómo funciona esto? Lo vemos en la metodología de su teólogo predilecto, Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, él acepta la validez de los argumentos filosóficos para la existencia de Dios, usando la razón, pero también reconoce que se necesita la fe para creer que Dios es triuno. De esta manera, la razón nos lleva por el camino a cierta distancia, pero cuando se le acabe la gasolina, tenemos que subir el bus de la fe. Los protestantes tendemos a desconfiar en la razón, cuando se utiliza en forma independiente de la fe. La razón es un instrumento dañado por la caída, que por sí sola nos llevaría por un camino equivocado. Por ejemplo, el problema no es solamente que la razón no es suficiente para creer en la doctrina de la Trinidad. La razón nos llevaría a rechazar la doctrina de la Trinidad, y la doctrina de las dos naturalezas, divina y humana, de Jesús. Estas doctrinas parecen ilógicas cuando se analizan con la razón en forma independiente de la fe.
Consideramos que es necesario utilizar la fe también al estudiar la naturaleza, y que es peligroso separar la fe y la razón, dando independencia a la razón. En la encíclica que fue publicada en el año 1998, Fides et Ratio, 5, el Papa Juan Pablo II manifiesta su preocupación por la forma en que la razón ha sido distorsionada y ha dominado por sobre la fe en algunos períodos históricos, produciendo agnosticismo y relativismo. Sin embargo, defiende la posición tradicional católica, que reconoce la recíproca autonomía de las dos. Dice, la fe y la razón, Fides et Ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Primer párrafo. No hay, pues, motivo de competitividad alguna entre la razón y la fe. Una está dentro de la otra, y cada una tiene su propio espacio de realización. Sección 17. No es inoportuna, por tanto, mi llamada fuerte e incisiva para que la fe y la filosofía recuperen la unidad profunda que les hace capaces de ser coherentes con su naturaleza en el respeto de la recíproca autonomía. A la parresia de la fe debe corresponder la audacia de la razón. Sección 48. Esto parece aceptable a primera vista, y también queremos mantener una amistad respetuosa con la razón. Sin embargo, es justamente la autoridad autónoma concedida a la razón que inevitablemente nos llevará a un conflicto con la fe. Nos guiará a conclusiones erróneas acerca de Dios. Miquel de Unamuno lo experimentó en su propio peregrinaje espiritual. Con la razón buscaba un Dios racional, que iba desvaneciéndose por ser pura idea, y así paraba en el Dios nada a que el panteísmo conduce. 6. La posición protestante advierte que la razón ha sido tan afectada por la caída que no conviene confiar en ella en forma independiente, sin frenarla y corregirla de acuerdo con la revelación, general y especial, y la fe. La lógica no es algo malo, y la fe no es irracional, pero la mente humana es débil. Mientras la razón es más humana, la fe está conectada con Dios, y guiada por el Espíritu Santo. Lo ideal es que la fe y la razón estén en armonía, pero a veces no es así. Por lo tanto, la razón debería someterse a la corrección de la fe al analizar la revelación, sea la revelación general en la naturaleza o la revelación especial encontrada en las Escrituras. La Confesión de Fe de Westminster explica el problema. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios. Por tanto quedaron muertos en el pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Capítulo 6, párrafo B, es decir, no hay ningún aspecto del hombre que no haya sido dañado por el pecado. El hombre no es tan malo como podría ser, gracias a la obra de Dios en frenar sus inclinaciones pecaminosas. Pero cada aspecto está afectado por el pecado, y merece algo de desconfianza. Esto incluye la razón. El problema es parecido a lo que sucede con el cuerpo y el espíritu humano. Cuando alguien se convierte, su espíritu empieza a ser renovado, pero su cuerpo no cambia. El cuerpo no es malo en sí, pero todavía contiene las mismas debilidades que resultaron de la caída. En cambio, el espíritu ha nacido de nuevo, y está menos sujeto al poder de la tentación. De una manera semejante, la razón humana todavía es más propensa al error que la fe, que es guiada por el Espíritu Santo. Esto no debe ser interpretado como un llamado a apagar el cerebro o a interpretar la Biblia de una forma mística o irracional. Todo lo contrario. Cuando se renueva el espíritu, una de las consecuencias normales es un entusiasmo por estudiar y entender la palabra de Dios. La fe debería producir un mejor uso de la razón, reconociendo sus límites, y siempre sometiéndola a la fe. Los protestantes en general han estado más de acuerdo con la frase de Anselmo, proslogion. No busco entender para creer, sino creo para entender. Francis Schaeffer, en sus libros, De God who is there, el Dios que está allí, y huyendo de la razón, apuntó al peligro de permitir que la razón funcione en forma independiente. Él encuentra que el punto de partida para el existencialismo y para el secularismo moderno fue la separación de la fe y de la razón, y vuelve a Santo Tomás para encontrar la raíz histórica de esta dicotomía. Santo Tomás mismo trataba de mantener las dos en armonía. Pero, sin que eso fuera su propósito, dejó la razón con demasiado poder para los futuros filósofos. Algunos filósofos usan la razón y rechazan la fe, mientras otros reaccionan y van al otro extremo. Retienen la fe y rechazan la razón. Descartes puso mucha confianza en la razón. Decidió empezar con sus propios pensamientos, y creer solamente lo que no le hacía dudar. Pero aunque él terminó creyendo en Dios, otros que eran más consecuentes con el mismo principio racionalista y subjetivo, terminaron siendo ateos. Kant, por otro lado, tenía poca confianza en la razón para asuntos religiosos.
Para él, la razón pura funciona solamente en el mundo físico. El mundo metafísico, donde él ubicaba la religión y la ética, es un océano nebuloso. Allí solamente funciona la razón práctica. La religión entonces, según él, está llena de misterio. Kierkegaard, precursor del existencialismo, abraza una fe paradójica. ¿Puede uno aprender de la historia algo acerca de Cristo? No. ¿Por qué no? Porque uno no puede saber nada acerca de Cristo. Él es la paradoja, el objeto de la fe, existiendo solo para fe y no se puede saber nada acerca de él, sino solamente creerle. Así los pensadores cambian de un extremo a otro, del racionalismo al irracionalismo. Estamos de acuerdo con el Papa Juan Pablo II en que debemos buscar una armonía, sin rechazar ni la fe ni la razón. Sin embargo, creemos que la razón nunca debe funcionar en forma independiente de la fe, y que la razón debe ser vigilada y guiada por la fe. Cornelius Van Til hizo una gran contribución a la apologética cristiana con su afirmación de que la verdad no es neutral, y que la razón humana no es objetiva. Insiste en que si pretendemos ser objetivos, usando la razón, vamos a terminar negando a Dios, quien es la fuente de toda verdad. Está claro. Si solo Dios es dueño de la verdad, y si el hombre depende totalmente de él para saber algo de la verdad, cualquier sistema de pensamiento que comience con la mente humana, ya se desvió de la verdad antes de partir. La mente tiene que someterse totalmente a Dios, desde el principio. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En 1 Corintios, capítulos 1 y 2, Pablo nos advierte de los límites de la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues a que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1:20-21, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1:2-3-5, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1:2-11, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1:2-14, puede parecer humillante darse cuenta de que nuestra mente no es capaz de llegar a la fe, y que nuestra razón misma está defectuosa. Sin embargo, este reconocimiento es el comienzo de la verdadera sabiduría. Tal como dice Unamuno. Solo es humilde de verdad el que humilla su razón.